a recorrer diversos pueblos de alrededor buscando apoyos a su causa. Rafael de Riego salió de las Cabezas de San Juan y estuvo en diversas localidades, como San Fernando, en Cádiz, y luego también estuvo en Arcos, en la misma provincia de Cádiz, donde se refugió en el cortijo El Peral, que es el que estáis viendo en pantalla. Que por cierto, qué bueno sería una visita a este cortijo, ¿eh? Habría que declararlo monumento histórico. Puesto que Riego y sus tropas se acuartelaron allí una temporada intentando encontrar más apoyos, porque Fernando VII obviamente no se quedó quieto. Mandó tropas para apresar a Riego. Y tuvo la suerte Riego de que empezó a haber otros pronunciamientos militares, o por lo menos apoyos a su causa, en Galicia, en Castilla la Vieja. Entonces, poco a poco, España se fue, digamos, sublevando contra el absolutismo del rey Fernando VII. Fijaros parte de la proclama que hizo Rafael de Riego aquel memorable 1 de enero de 1820. Leemos juntos, ¿de acuerdo? Es preciso, para que España se salve, que el rey nuestro señor jure la ley constitucional de 1812, afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de los españoles. ¡Viva la Constitución! Como estáis viendo, esta declaración es liberalismo puro y duro. Por tanto, ahí podéis coger las ideas que impregnan el liberalismo. Libertad civil, constitución, derechos. Cuando triunfa el pronunciamiento de Riego ya en toda España, se inaugura lo que se conoce en la historia de nuestro país como el trienio liberal, porque duró solamente 3 añitos, pero fueron años liberales, un régimen liberal. El rey Fernando VII, preso de las circunstancias, pues obligado a jurar la Constitución. O sea, el rey no huyó, claro, era el rey que había, tampoco... No hay que confundirse, este movimiento no está en contra, digamos, de la monarquía. Lo que está en contra es del absolutismo. Ellos quieren una monarquía, pero liberal, es decir, con una constitución que reconozca derechos. Fernando VII, como podéis imaginar, él no estaba muy de acuerdo, no quería oír nada de la Constitución, vamos, ni de lejos. Pero era un tipo enormemente cínico, traicionero y vil. Y como vio que la circunstancia se le echaba encima, dice, con un gran alarde de cinismo, pues acuñó esta frase. Dijo, vale, acepto lo que ustedes me decís y vale, cambio de política. Marchemos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Hay que tener rostro, ¿eh? Bueno, por no decir cara. El trienio liberal fue positivo en la historia de España, puesto que se inauguró la libertad de imprenta, se hizo numerosas reformas, como una nueva división administrativa del territorio, se abolió la Inquisición, lo habréis oído, ¿no? El terrible Tribunal de la Inquisición, que perseguía a todo el disidente. Al principio se perseguía por temas religiosos, pero luego con el paso de los siglos acabó persiguiendo a todo el mundo que discrepaba o tenía unas ideas, digamos, que se salían del tiesto, la Inquisición. Aquí tenemos un grabado que refleja ese movimiento cuando se da por terminada la Inquisición, la abolición de la Inquisición. Daros cuenta que curioso, voy a utilizar el cursor del ratón si me seguís, en el cual se ve aquí un edificio eclesiástico, pues parece que es un convento, y como los revolucionarios entran, están tirando libros. Muchos serían registros de personas, de detenidos, los van tirando en una explosión de júbilo. Aquí está el militar, ¿lo veis? Con el sombrero alzado, ¿no? En señal de victoria. Aquí están los frailes, ¿no? Los curas, saliendo, ¿ves? Con cara así un poquito insidiosa, ¿no? De desafío, no están muy contentos. Daros cuenta aquí esto también, miráis el cursor, qué curioso que aquí hay dos varones dándose un pico, vamos, están besándose. O sea, que mayor desafío a la iglesia imposible. O sea, esto es muy curioso, este detalle, ¿eh? Lo veis, ¿no? Y todo esto se ve en este grabado, la cantidad de información que se extrae. Pues bien, aquí esto es un símbolo de cómo se terminó por fin con el ominoso Tribunal de la Inquisición.
Fernando VII no se queda quieto. Él pierde mucho con este régimen de libertades y él quiere seguir mandando como antiguamente, ser un rey absoluto. Pero como este hombre no conoce el honor, ¿qué hace? Conspira contra el régimen constitucional, es decir, conspira contra su propio país y pide ayuda a la Santa Alianza. Que la Santa Alianza son esos caballeros que veis ahí tan etiquetados, tan con cara de serio en esa mesa. La Santa Alianza era una especie de coalición de las monarquías absolutistas de Europa. Es decir, estaban Francia, Prusia, Austria, Rusia, es decir, todos los países que habían sido invadidos por Napoleón, cuando Napoleón fue derrotado, volvieron al absolutismo. Y claro, a ellos no les gustaba nada, nadita, que en España hubiese un régimen constitucional y liberal. Y Fernando VII dijo, esta es la mía. Ahora voy a llamar a mi primo, a mi tío de Austria, de Prusia, de Rusia, y que me ayuden a echar a estas gentes liberales, a estos liberales, y que me den la corona como Dios manda, nunca mejor dicho. ¿Qué ocurrió? Que Francia, nuestro vecino Francia, pues organizó una expedición militar, los llamados 100.000 hijos de San Luis. Se les llamó los 100.000 hijos de San Luis, 100.000 hijos porque eran 100.000 soldados, y San Luis porque es el patrón de Francia. Igual que en España, nuestro patrón es Santiago, en Francia es San Luis. Pues bien, esta invasión francesa, una nueva invasión francesa, puso fin al régimen constitucional español. En esta ocasión los españoles no resistieron a los franceses como en los tiempos de Napoleón. Entonces las tropas francesas arrasaron por España, llegaron a Madrid, a Sevilla, a Cádiz, y esta vez no hubo una oportunidad para la libertad. Rafael de Riego, el promotor de la revolución, fue detenido, humillado y ejecutado. Fue ahorcado. Fernando VII inauguró la década ominosa, es decir, absolutismo, otra vez. Y restableció el Tribunal de la Inquisición, dio paso a depuraciones, es decir, a abrirle procesos políticos a gente que estuvo a favor de la Constitución. Hubo un montón de desterrados, de exiliados, o sea, un gobierno totalmente ominoso. Ahora os voy a poner otro corte de vídeo para que recrea la dramática circunstancia de Riego cuando fue detenido, cómo lo humillaron por la calle y fue vilmente ejecutado, fue ahorcado. Él era militar, por tanto, si se le aplicaba la pena de muerte, debía ser fusilado. El ahorcamiento, para que veáis lo que representa, estaba reservado siempre para criminales, para delincuentes de baja ralea. Por tanto, el rey Fernando VII, que era muy rencoroso como él solo, tuvo reservado esta pena para Rafael de Riego para humillarlo, como diciendo, ni siquiera te concedo el grado de militar, eres un delincuente común. Pues bueno, vamos a poner el próximo corte. Considerando que el reo Rafael del Riego, que inició hace 3 años en Cabezas de San Juan el alzamiento contra su rey legítimo y en defensa de la llamada Constitución, ha incurrido en su calidad de diputado de las llamadas Cortes en horrorosos atentados contra la voluntad del rey Fernando, le condenamos a pena de muerte en horca infamante hasta cuyo pie será arrastrado metido en un serón. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. ¿Cómo os habéis quedado? Aquí tenemos una ilustración de la época también con la humillación y escarnio que se le predicó al pobre de Rafael de Riego. ¿Ve? Lo humillan por la calle como una especie de canasto, tirado por un burro, ni siquiera por un caballo, y fue, vamos, una muerte trágica. Ahí Riego simboliza la tragedia de la libertad en España, una vez más.
Cambiamos de acontecimiento y seguimos a la próxima revolución. No han pasado ni 10 años de la revolución de 1820 y ya estamos con la revolución de 1830. ¿Europa tiene ganas de marcha, de revolución? Pues bien, vamos a ver en qué consistió esta revolución y a qué países afectó. Vemos aquí un mapa que he confeccionado donde se puede ver la oleada revolucionaria de 1830, que fue incluso mayor que la de 1820. En España, en esta ocasión, esa revolución no prendió en España, prendió sobre todo en Francia. Francia fue el origen de la gran revolución de 1830 y luego se extendió a otros países europeos, como los Países Bajos y Bélgica, como veis. También en Italia hubo focos, en Polonia, que entonces pertenecía a Rusia, en Grecia, pero sobre todo nos vamos a centrar en Francia. Y ahora veremos por qué. Francia, como hemos adelantado, protagonizó la revolución más fuerte, de más impacto. Francia, recordáis que cuando terminó Napoleón se restableció la monarquía de los Borbones. Los Borbones son como las cucarachas, ¿eh? Sobreviven a todo y a todos, ¿eh? En Francia también había una monarquía, era liberal, digamos, para guardar las formas, pero tenían un rey, que era Carlos X, que cada vez tenía más un plomazo absolutista, ¿eh? Como veis, los reyes no renuncian a sus privilegios fácilmente. Entonces en Francia la monarquía fue tendiendo un poco más hacia el absolutismo, es decir, volver al antiguo régimen. Claro, pero había grupos que no les gustaba esto. La Revolución Francesa, si había ocurrido, era para algo, no iba a ser todo malo. Entonces, los grupos urbanos, sobre todo de las ciudades, no estaban dispuestos a soportar otra vez el absolutismo real. Entonces hubo una revuelta en la ciudad de París, la capital de Francia, que se le llamó las 3 jornadas de julio. Es lo que os dije, es que en verano la temperatura no sube a todos, ¿eh? La mejor época para hacer una revolución, en julio, agosto, ¿eh? Calentito, calentito. Entonces, pues hubo una lucha de barricadas muy fuertes en las calles, hubo muertos, heridos, muchísima violencia. Abdicó el rey que había, que era Carlos X, y se entronizó un nuevo rey. ¿Estáis atentos a que sí? Es como antes hemos hablado de Riego. El movimiento liberal no era contra la monarquía en sí, era contra el absolutismo. Porque aquí vemos otro ejemplo. Se entroniza un nuevo rey, pero